Muy bien, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz de Dios reine en cada uno de nuestros corazones. Es para mí un privilegio el poder nuevamente compartir con cada uno de ustedes un devocional más con el propósito de poder enriquecer, de poder mejorar en nuestra vida cristiana y de seguir avanzando en el camino que nos lleva hacia el cielo. Hoy hemos de meditar en una nueva reflexión de siempre de la matutina Cristo triunfante para este 22 de diciembre bajo el título Tengamos cuidado al recibir nueva luz. Así está meditada nuestra reflexión, pero antes que todo vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos pueda ayudar a comprender el nuevo consejo que Él tiene destinado a cada uno de nosotros. En el lugar donde ustedes se encuentran, invito a que puedan cerrar sus ojos y podamos hacer una oración. Oremos. Padre nuestro, que tu morada se encuentra en lo más alto del cielo, alabamos, glorificamos y exaltamos tu nombre porque sabemos que solo tú eres digno. Sabemos que tú eres el que mereces toda la honra y toda la gloria. Queremos suplicarte en esta hora de la mañana que una porción de tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros, que sea derramada dentro de nuestros corazones y que cada consejo que tú tienes predestinado para esta hora de la mañana nos ayude a mejorar, nos ayude a avanzar en el camino que nos lleva hacia el cielo. Ayúdanos a que cada consejo se quede grabado en nuestra mente y también en nuestro corazón. Queremos implorarte que tú seas desde el inicio de esta reunión hasta el poderlo finalizar, el que nos dirija y nos ayude a comprender la necesidad que tenemos de poder avanzar en nuestra vida espiritual. Quédate con nosotros, perdona nuestros pecados, todo lo rogamos sin merecerlo, pero confiamos en el sacrificio que tu Hijo amado Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Lo pedimos y lo rogamos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, como lo decíamos al inicio, hoy hemos de tener una nueva meditación. Tengamos cuidado al recibir nueva luz. Si nosotros recordamos, queridos hermanos, Jesús en una ocasión habló que nosotros éramos la luz del mundo. Y hoy hemos de tener una reflexión que ha de ser para nuestra vida espiritual, ha de ser nuestra medicina, así como todos buscamos de la medicina para nuestra salud física, así ha de ser esta meditación la medicina espiritual. Y tenemos un texto que se encuentra en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 16. Si ustedes tienen una Biblia cerca de donde ustedes se encuentran, invito a que lo puedan buscar en el libro de Segunda de Pedro 1:16, el cual dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Imagínense qué dice, queridos hermanos, el libro de Segunda de Pedro. Pedro aconseja a la iglesia y en esta ocasión nos aconseja a cada uno de nosotros y nos dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, queridos hermanos, tenemos la oportunidad, tenemos la maravillosa gracia que el Señor nos concede de poder estudiar las Sagradas Escrituras, de poder comprender los maravillosos misterios que están en las Sagradas Escrituras revelados para cada uno de nosotros. La Biblia, queridos hermanos, nos habla sobre la venida de Jesús. La Biblia nos habla sobre promesas, promesas que están dispuestas a cumplirse en nuestra vida, promesa que el Señor Jesús nos dejó que iba a regresar por cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos una maravillosa luz. Esa luz es la palabra de Dios. Es el Evangelio que Jesús nos muestra a través de las Sagradas Escrituras. Si nosotros recordamos, Jesús le dijo en una ocasión a sus discípulos, en el libro de Juan 5:39, Él les dijo, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. Esto lo dijo Jesús. Ahora,
Jesús, queridos hermanos, nos da a conocer la luz, nos da a conocer la verdad a través de la Biblia y nos da a conocer el Evangelio que nosotros debemos de seguir, nos da a conocer también el testimonio que Él tuvo para las demás personas mientras Él se relacionaba con la multitud que le seguía. Pero Pedro, queridos hermanos, en esta ocasión nos menciona que debemos de tener cuidado con las fábulas artificiosas. Una fábula, queridos hermanos, si nosotros nos ponemos a analizar un poco esta palabra, comprendemos que es algo que se inventa. Una fábula es algo que de presto una persona lo dijo y las demás lo empiezan a practicar, a comentar y a decir. Y de esto nos aconseja Pedro, que tengamos cuidado. Por eso la meditación se llama tengamos cuidado al recibir nueva luz. Y parte de la lectura dice lo siguiente: hemos de orar en procura de instrucción divina. Imagínense que nos dice, hemos de orar para procurar tener la instrucción divina. Debemos de orar, queridos hermanos, para que la luz del cielo, las instrucciones sean sobre cada uno de nosotros, que logremos comprender que la mayor luz está en las Sagradas Escrituras. No hay otro camino. Y dice lo siguiente: pero al mismo tiempo deberíamos ser cuidadosos en cuanto a la forma de recibir todo lo que se considera nueva luz. Debemos estar alertas, no sea que bajo la apariencia de escudriñar en procura de nueva luz, Satanás aparte nuestra mente de Cristo y de las verdades especiales para este tiempo. Se me ha mostrado que el artificio del enemigo es orientar las mentes para que se ocupen de algún punto oscuro o sin importancia, algo que no está plenamente revelado o que no es esencial para nuestra salvación. Imagínense qué es lo que menciona el párrafo, que debemos de tener cuidado con fábulas. Debemos de tener cuidado con lo que se considera nueva luz. Ahora en día, queridos hermanos, han surgido fábulas, han surgido teorías falsas que un ser humano las inventa. Fábulas que nosotros conocemos. En nuestros países hay muchas fábulas, mitos, leyendas que son mentiras, que al final solo se transmitieron por una persona y eso se empezó a transmitir por otra y esa llegó a oídos de otra y así es como se creó esa fábula. Pero queridos hermanos, en el Evangelio, en nuestra vida espiritual, también surge lo mismo. Han surgido muchas teorías, han surgido muchas creencias que a muchas personas han engañado y los han llevado a la mentira. Una de esas es de las que nos estamos acercando, la Navidad. Son teorías, queridos hermanos, que la Biblia no ampara, que las Sagradas Escrituras no las muestra ni nos da a conocer que se debe de hacer. Si nosotros analizamos la historia de cada mito, fábula o cada fecha que se pone, no es bíblico. Por eso Pedro aconseja que no debemos de dejarnos llevar por fábulas artificiosas que nos hacen revelar una falsa venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que nosotros hemos aprendido de lo que nuestros ojos han visto. ¿Y qué es lo que nuestros ojos han visto? Lo que está en la Biblia. La Biblia, queridos hermanos, no se equivoca. No nos dice la mentira, nos dice la verdad. Pero muchos, para tener contenta a las personas, utilizan fábulas. Fábulas que crean y las empiezan a dar a las personas, las empiezan a desarrollar. Y todo esto viene por el artificio del enemigo llamado Satanás. Él es el que orienta las mentes de los seres humanos para que busquen los demás a través del
del instrumento que Satanás utiliza de desviar nuestra mente del camino que nos lleva a la salvación. Pero dice este otro párrafo, el Señor nos invita a seguir principios nobles y elevados. ¿Dónde encontramos esos principios nobles y elevados? En la Biblia, queridos hermanos. Debemos permitir que los principios del mensaje del tercer ángel se manifiesten claros y distintos. Los grandes pilares de nuestra fe sostendrán todo el peso que se oponga sobre ellos. Nuestros hermanos deben dejar de basarse, escuchen bien, en ideas peculiares, animados por el concepto. Tú debes ver esto como yo lo veo. De lo contrario, no podrás alcanzar la salvación. Apártese este egoísmo. La gran obra que se debe hacer es ganar almas para Cristo, no ganar almas para el ser humano. ¿Cuántas personas tratan de llevar a cabo su fama para que los demás lo conozcan por mentiras, por fábulas? ¿Cuántas religiones ahora en día, queridos hermanos, dan a conocer fábulas que no están en las Sagradas Escrituras? Si nosotros analizamos desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, no vamos a encontrar ningún día que nos refleje que la Navidad se debe de celebrar. O muchas otras fechas como por ejemplo el día de San Valentín, el Halloween. Son fechas, son fábulas que el hombre inventa y las empieza a transmitir en cada persona, y esa persona es un instrumento de Satanás. El Señor, queridos hermanos, nos da a conocer a través de las Sagradas Escrituras lo que a nosotros nos edifica. La Biblia nos habla y nos dice que debemos de escudriñar. ¿Qué es escudriñar, queridos hermanos? Es buscar, es encontrar, es estudiar. Nuestra vida como cristianos debe de ser cada día estudiar más, aprender más de las Sagradas Escrituras. Por eso yo traigo como ejemplo a nuestra vida los exámenes que se hacen durante el rendimiento académico. Esos exámenes, en lo personal, mientras yo estudiaba, en el lapso que yo saqué mi estudio, cada 3 meses se hacía un examen. Ese examen era para saber qué tanto era el conocimiento que el estudiante tenía de lo que se había estudiado, de lo que se le había enseñado. A nosotros, queridos hermanos, de la misma manera, hemos de darnos a conocer a través de lo que hablamos, a través de lo que conocemos de la palabra de Dios, a través de los testimonios que damos de nuestra vida secular. Por eso dice otra parte, hay un tiempo de angustia que se aproxima para el pueblo de Dios, pero no hemos de mantener eso constantemente delante de los nuestros, manejándolo de tal manera que pasen por un tiempo de angustia de antemano. Ha de haber un zarandeo entre el pueblo de Dios, pero no está la verdad presente para llevar a las iglesias. El zarandeo será una consecuencia de rechazar la verdad presentada. ¿Cuántas personas rechazan ahora en día la verdad que la Biblia nos presenta? Si usted ahora en día va y le habla a una persona del sábado, de los mandamientos, ¿qué dicen las personas? No me hable de eso. Eso ya quedó para lo del pasado. Ahora vivimos bajo gracia. Pero la gracia, queridos hermanos, a mí me conlleva y me da que debo de obedecer las Sagradas Escrituras. La gracia a mí me lleva a obedecer principio tras principio de la Biblia. Por eso dice que el zarandeo entre el pueblo de Dios ha de revelar quiénes son aquellos que practican la verdad y ha de demostrar quienes rechazan la verdad. Los ministros no deberían pensar que tienen algunas maravillosas ideas avanzadas y, a menos que todos las reciban,
serán eliminados con el zarandeo y que surgirá un pueblo que avanzará y subirá hacia la victoria. Se cumple tan ciertamente el propósito de Satanás cuando los hombres se adelantan a Cristo y hacen la obra que Él nunca les ha confiado, como cuando permanecen en el estado laodicense, tibios, sintiéndose ricos y enriquecidos, sin necesidad de nada. Las dos clases son igualmente piedras de tropiezo. Muchos pensamos, queridos hermanos, tener un conocimiento de la Biblia amplio, pero a la hora que lo llevamos al campo de la práctica, muchos salimos mal, salimos reprobados. Estamos como el tiempo de la Odisea. Vivimos como en la iglesia del Apocalipsis, la última iglesia, tibios, sintiéndonos que somos ricos, pero realmente somos pobres, sintiéndonos que realmente nos enriquecemos, pero en vez de enriquecernos, no edificamos, perdemos. Algunos apasionados que tienen el propósito de ser originales y que dedican a eso todas sus energías, han cometido un grave error al tratar de presentar delante de la gente algo pasmoso, algo maravilloso, algo fascinador, algo que ellos creen que otros no comprenden, pero ellos mismos no saben de qué están hablando. ¿Cuántas personas ahora en día se encuentran como en el tiempo pasado, donde el pueblo, ¿verdad?, rechazaba los mensajes de Jeremías porque eran la verdad y recibían los mensajes de falsos profetas que solo les hablaban de amor, solo les hablaban que no iba a haber destrucción, que solo les hablaba de que lo que Jeremías decía era mentira. Y la gente, el pueblo de Dios, empezó a aceptar a aquellas personas que les hablaban mentira. ¿Cuántas personas ahora en día en el mundo nos encontramos quizás de esa manera? Nos encontramos dándole un rechazo a la verdadera verdad, al verdadero conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y cuántos nos hemos encontrado recibiendo la mentira? ¿Por qué? Porque nos presentan algo maravilloso, algo que nos fascina. ¿A cuántos no le fascina el escuchar de la Navidad? Viene la Navidad. Pero realmente es algo que la Biblia no lo ampara, es algo que nos lleva a nosotros a perdernos. Por eso es que la Biblia nos dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final es un camino que nos lleva hacia la muerte. ¿Cuántas fechas, cuánta luz se nos presenta a nosotros y se nos dicen, esta es la verdad, pero realmente no lo es? Por eso Jesús nos dijo, cuídense, que nadie los engañe, porque van a venir muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos han de engañar. Por eso Él mandó a sus discípulos a escudriñar las Escrituras, y lo mismo hace con cada uno de nosotros. Por eso Él dice, hay quienes son naturalmente combativos, no les preocupa mucho si armonizan con los hermanos o no. Quieren entrar en controversia, les gustaría luchar por sus ideas particulares, pero deberían poner esto a un lado, pues eso no desarrolla las virtudes cristianas. Trabajen con todo su poder para responder a la oración de Cristo de que sus discípulos sean uno, así como Él es uno con el Padre. Imagínense qué interesante, queridos hermanos, lo que nos revela las Sagradas Escrituras, lo que nos da a conocer el Señor. Muchos, aunque usted les presente la verdad, aunque les diga esto es así, versículo tras versículo, los trata de desengañar, muchos prefieren entrar en controversias y prefieren estar en la mentira. El Señor, queridos hermanos, desea que cada uno de nosotros aprendamos, que enriquezcamos nuestro conocimiento, para que cuando llegue el momento en que se nos presenten estas fábulas que Pedro decía, no caigamos en esas mentiras. Por eso Pedro decía de que nosotros debemos de estar atentos a la palabra profética más segura.
Muchos siguen fábulas artificiosas y no van a lo que la Biblia dice. ¿Cuánto nos encontramos de esa manera, queridos hermanos? ¿Cuántos de esa misma manera buscamos el error? Buscamos la mentira teniendo la verdad en la Biblia. Queridos hermanos, cada consejo que la Sagrada Escritura nos presenta es con el propósito que aprendamos. No hagamos caso omiso, no dejemos que nos entre por aquí y nos salga por acá. Mejor pidámosle la ayuda a Dios y que nos haga comprender cada texto de la palabra de Dios. El Señor desea que todos nos salvemos. El Señor desea que usted, que yo, gocemos de la vida eterna. Él lo desea, pero la decisión, la disposición de obedecer está en usted, está en mí, querido hermano. La decisión la tomaré yo de obedecer a Dios o a los hombres. Hay que ponernos a pensar, ¿será que la Biblia me dice lo que las demás personas me mencionan? Un hermano de presto surge y me dice, haga esto, hermano. Pero surge la pregunta en mi mente, ¿será que la Biblia me dice que lo debo de hacer? ¿Será que la Biblia a mí me dice que debo de obedecer lo que aquella persona me está diciendo que siga? El Señor, queridos hermanos, dejó las Sagradas Escrituras con el propósito que usted y yo aprendiéramos y que nos desengañáramos de los errores que muchos nos presentan, de los instrumentos que Satanás utiliza. Para finalizar, queridos hermanos, vamos a hacer una oración con el propósito que el Señor nos ayude a conocer la verdad, porque la verdad nos va a hacer libres. Y voy a invitar en el lugar donde usted se encuentra, que nuevamente oremos a nuestro Dios y le pidamos la ayuda. Oremos, queridos hermanos. Bendito Padre, que tu morada se encuentre en lo más alto del cielo. Alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre. Gracias, oh Dios, te damos porque nos permites estudiar un nuevo consejo. Queremos suplicarte, queremos implorarte que este consejo sea dentro de nuestra mente y dentro de nuestro corazón una ayuda para avanzar en nuestra vida espiritual. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, a que estudiemos más las Sagradas Escrituras y salgamos del engaño que muchas personas nos presentan a través de fábulas. Ayúdanos a ser escudriñadores de tus Sagradas Escrituras. Ayúdanos a descubrir la verdad y que podamos ser libres. Bendícenos, danos tu Santo Espíritu, que tu presencia se haga sentir dentro de nuestros corazones. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados y ayúdanos a que en este día podamos cumplir con tu voluntad. Son nuestros mayores deseos, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de esta reflexión, esperando que el consejo que hemos visto les ayude a ustedes y me ayude a mí, a que podamos avanzar en nuestra vida cristiana y que podamos ser escudriñadores de la palabra de Dios. Y como lo decía el tema, tengamos cuidado al recibir nueva luz. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga. Es mi mayor deseo en oración. Amén. Que todos tengan un excelente día y que el Señor los acompañe. Bendiciones para todos.